En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Nos enfrentamos, por así decirlo, al último tema de nuestro curso de Dios y de ciertos dioses de la Biblia. El tema del día de hoy cierra un pequeño, muy pequeño caminar que hemos realizado con algunos textos bíblicos en donde vemos que de fondo hay dioses de la creencia popular, por supuesto, y que a veces no los tomamos tan en cuenta. Por ejemplo, en el texto del sacrificio de Isaac, ¿verdad? De fondo estaba allí la idea del dios Moloch, por ejemplo. En el texto de la Samaritana había varios Baales por ahí también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la serpiente cananea y nos vamos a basar en un texto muy importante que es el capítulo 3 del libro del Génesis. Este capítulo tiene generalmente como título La caída. Así, si ustedes buscan en su Biblia y ven ahí el capítulo 3, ahí dice casi siempre la caída, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata, pero para ello, si me permiten, tengo que hacer algunas pues aclaraciones previas. Pero me permito primero leer el texto en sí, los primeros 7 versículos, nada más 6 versículos 7, y después hago las respectivas aclaraciones. Estoy en Génesis capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Amén. Muy bien, esta es la primera parte del texto. Puede que más adelante retomemos algunos puntos, pero de momento es lo que nos interesa para poder acercarnos y conocer a esta serpiente. Suelo contar de ordinario una pequeña experiencia que me aconteció hace unos años. Nos invitaron a un panel vocacional y me acuerdo que pues había un sacerdote, estaba yo como laico y había también una religiosa consagrada, vaya, ¿no? Y entonces pues ya expusimos nuestros testimonios y todo, y al final el moderador del panel comenta: ¿alguien tiene alguna pregunta? Y entonces se levantó un joven que desde el principio lo habíamos visto como inquieto, ¿verdad? Y levantó la mano también. Bueno, pues dijimos, vamos a ver si este tiene a lo mejor como ese interés por la vida consagrada, o quizá tenga interés por la vida sacerdotal. Puede que también se sienta atraído por la vida laical, ya sea en algún estilo de vida, como el matrimonio, la soltería, no sabemos. Vamos a ver qué nos dice este joven, este muchacho que no pasaba de unos 15, 16 años. Y le dieron la palabra y dijeron: ¿qué pregunta tienes para los del panel? Y dijo entonces: oigan, ¿es cierto que antes las víboras caminaban? Nos quedamos así como, bueno, pero ¿de dónde salió la pregunta? Que para empezar no tenía nada que ver con el panel. Y dice: es que como la Biblia dice que Dios la maldijo diciéndole: a partir de ahora te arrastrarás, dice, entonces eso quiere decir que antes caminaban, ¿verdad? Y bueno, pues tuvimos que hacer una pequeña aclaración allí para decirle a qué se refiere el texto. Y esa es una de las respuestas que el día de hoy vamos a encontrar también: si es cierto que las víboras antes caminaban. Algunos canales que
debo decirlo, ya lo he comentado en otros videos que tenemos aquí en el canal, algunos canales de televisión, como, bueno, lo comento así rápido, aunque no me comprometo con alguno específico para decir de sus series o documentales o como queramos verlo, pero del tipo de Discovery Channel, de Nat Geo, etcétera, de ese tipo de History incluso. Algunos de esos canales, no recuerdo cuál fue, por eso digo que no me comprometo con lo que estoy diciendo, puede ser que ninguno de ellos, ¿verdad? Alguna vez hizo un estudio y bueno, pues andan siempre tratando de buscar si lo que dice la Biblia es verdad o no es verdad. Y dentro de este estudio llegaron a la conclusión de que las serpientes antes hablaban. Y bueno, muy pegado, por supuesto, por una parte a lo que preguntó este joven de si las serpientes antes caminaban y ahora ellos también que la serpiente hablaba. Entonces como que tenemos esa idea, ¿no? De que la serpiente justamente antes estaba erguida, a lo mejor tenía hasta piernitas, patitas, por así decirlo, o de que las serpientes también tenían la capacidad de hablar. Pero si nosotros pensamos un poquito en lo que conocemos de manera, por así decirlo, permítame usar esta expresión que no es contradictoria, por eso no quiero usarla, pero si pensamos un poquito de manera científica, podremos afirmar que, pues evidentemente, no podemos decir que las serpientes ni caminaran ni hablaran, ¿no? Eh, Voy a decirlo de esta manera, aunque tampoco es una afirmación categórica, pero la evolución viene a más, no viene a menos. Si las serpientes antes caminaban y eso era un plus, por así decirlo, para ellas, no podría venir a menos, ¿no? Si las serpientes antes hablaran, pues no sé si sepamos que para poder hablar no solamente se requiere físicamente algunas condiciones, todo un aparato para hablar físicamente hablando, ¿no? Sino que también se requiere de cierta inteligencia. Y que, por cierto, el texto dice que la serpiente era el más astuto, ¿no? Y algunos dicen, no, pues ahí está la inteligencia. Entonces, ¿qué se requeriría para que la serpiente hable? Bueno, pues vamos a ver si de eso trata el texto bíblico. Vamos a ver si sobre ello va. Y necesitamos entonces apoyarnos en algunos métodos para poder interpretar el texto. Este en particular es un texto que nos está invitando a interpretar, es decir, a responder la pregunta ¿qué quiere decir el texto? A mí me gusta mucho decir que hemos de recordar que cualquier texto bíblico al final, cualquier texto se debe interpretar al final del día. ¿Por qué? Pues porque no fue escrito la semana pasada aquí a la vuelta de la esquina. Es decir, se escribió en una cultura totalmente diferente. Y hay frases, expresiones, ideas, conceptos, referencias que han cambiado en 10 años, en 20 años, en 30 años. No sé, pienso aquí en Jalapa, ¿no? Por ejemplo, si hoy preguntamos, eh, oye, es que fíjate, ahora que estamos cerca del Día de Muertos, si preguntamos, oye, ¿y dónde está el panteón aquí en Jalapa? Pues tendrían que preguntarnos o tendrían que decirnos cuál panteón, porque tenemos un par de ellos, ¿no? Entonces tendríamos que decir, bueno, pues el panteón de Palo Verde está por aquí, pero el panteón jalapeño está por allá, y existen otros panteones particulares que están por acá, y entonces tendríamos que distinguir. Pero seguramente hace unos 100 años, si preguntábamos dónde está el panteón aquí, pues no tendríamos tanto para elegir. Es decir, la misma pregunta tendría distintas respuestas, tendría distintos sentidos o referencias. Entonces, mejor dicho, referencias. Entonces, por eso cuando hablamos de la Biblia, que entendamos la palabra que se está usando, no necesita o no dice específicamente, necesariamente, que entendemos lo que está diciendo. Así pues, vamos a apoyarnos en este texto, que antes de que empezáramos la grabación les comenté, se llama Exégesis Bíblica, Textos, Métodos, Interpretaciones, y es de Ediciones Paulinas. Si me permiten, es un texto ya con sus años, ya tiene sus años. Tiene más de 40 años este libro. Y algunas veces uno dice, bueno, pero es que habrá libros más recientes. Sí los hay, por supuesto. Y también de interpretación, claro. Pero una de las características de la verdad es que la verdad es inmutable. No importa que se haya dicho hace 100, 50, 200, 1000 años, si es verdad, va a ser verdad siempre. Entonces, en este caso, los estudiosos bíblicos, o de la Biblia, mejor dicho, para que mejor se entienda, se pues pusieron se dieron a la tarea de investigar, de compartir, de aprender y de darnos a nosotros esta enseñanza.
Y entonces lo primero que nos dice el autor del tema, el tema en particular, dice, se llama la sentencia contra la serpiente. Pero nos va a ayudar para entender esto que estamos hablando, ¿eh? Él dice que va a usar un par de métodos, y el primer método que utiliza es averiguar el significado de las palabras, porque el motivo, el leitmotiv, como le dicen algunos, el motivo de ese texto es el árbol del bien y del mal, ¿sí? Ese árbol tan famoso del cual todavía algunos tienen la idea de que era un árbol de manzanas, ¿verdad? Hacemos rápido la aclaración para que no quede al aire esto que acabamos de decir, pero debemos recordar que el texto original del Antiguo Testamento está escrito en su mayoría en hebreo. Hay algunas partes, libros y partes de libros en griego, y hay menos partes en arameo. Son los tres idiomas bíblicos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se suele decir que está escrito en integridad en griego, aunque hay algunas palabras que llamamos hebraísmos, arameísmos, que por ahí también aparecen. Entonces, el idioma internacional de los primeros siglos de nuestra era era el latín, y era el idioma también de la iglesia. Entonces, cuando se tradujo del hebreo al latín, se tradujo el árbol del bien y del mal, y entonces se tradujo como el árbol, boni et mali, boni et mali. Aquí, pues, boni, pues creo que nos hace luego hincapié en que es bueno o del bien, y mali, pues suena a malo, por supuesto, ¿verdad? Definitivamente. Resulta que en latín, malo se dice malum, con una M al final, malum, y con U. Pero manzana se dice malus. Dice uno, no se parecen tanto malus y malum, podríamos distinguirlos. Sin embargo, en ciertos idiomas eh, se hacen lo que llamamos declinaciones. Y esas declinaciones hacen que exista una figura que llamamos genitivo. Entonces, para decir del bien, nosotros decimos, bueno, en este caso estoy hablando de un adjetivo bien o bueno, y para decir su posesivo decimos del bien, del bueno, le agregamos una partícula, pero algunos idiomas, en lugar de agregar una partícula, cambian la palabra. Entonces, para decir del malo, se dice malum, para decir del malo, se dice mali. Y malus, de la manzana, también se dice mali. Entonces, por eso es que cuando se decía el árbol del bien y del mal, boni et mali, pues dijeron, pues mali es tanto del mal como de la manzana. Y desde entonces dijeron, cuando tradujeron del latín al español, pues ha de ser una manzana. Pero jamás, jamás la Biblia comenta que se trate de una manzana, ni roja, ni amarilla, golden, ni nada por el estilo. Pues no hay tal manzana, ¿verdad? Pobre, se le acaba de caer toda su promoción a Manzanita Sol cuando decía cae en la tentación, ¿verdad? Se le fue toda la promoción. Segundo, ¿qué significa del bien y del mal? Porque yo creo que de entrada, recuerdo lo que yo sabía desde las primeras veces que leí la Biblia, este texto en particular, del bien y del mal, me suena a un actuar moral, ¿cierto? Conocedores del bien y del mal, lo que está bien hacerlo y lo que está mal hacerlo. Pero a mí me causaba conflicto, porque yo decía, ¿pero qué no eso nos convendría? Saber qué está bien y qué está mal. Entonces a mí me causaba conflicto hace unos 20 años cuando empezaba yo en esos caminos, quizá un poquito más. Yo decía, ¿pero por qué no podemos comer del árbol del bien y del mal si eso nos ayudaría? Porque dice ahí, ¿no? Seríamos conocedores del bien y del mal. Entonces me daba así como que vueltas. Pero resulta que justamente el método de averiguar el significado de las palabras se va a la Biblia y dice, bueno, esa expresión, bien y mal, así como si decimos cielos y tierra, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, ayer, hoy y siempre. Es una referencia que quizá entendamos más rápido. Ayer, hoy y siempre
creo que entendemos no, que significa la totalidad, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. Pero si decimos cielos y tierra, ¿qué significará cielos y tierra? O en este caso, bien y mal. Pues resulta que una posible interpretación, ¿sí? Es esta moral, pero esa expresión se utiliza en el Antiguo Testamento solo 7 veces. Para empezar, en todo el Antiguo Testamento solo se usa 7 veces la expresión bien o del bien y del mal, bien y mal. Y efectivamente, aunque a veces suena como algo moral, no es un término, así se llaman, unívoco. ¿Qué significa unívoco? Que siempre significa lo mismo, sino que es un término múltiple que podríamos llamar de cierta manera análogo, porque significa diferentes cosas, pero tienen que ver entre ellas, y no es propiamente un término equívoco. Un término equívoco es un término que significa muchas cosas, pero que no tiene nada que ver entre ellas. Aquí no, aquí sí tienen que ver. En primer lugar, entonces, bien y mal puede ser una alusión a lo moral, pero en la mayoría de los casos no se trata del bien y del mal moral. Para empezar, bien y mal significa todo, ¿sí? La totalidad. Mm. Entonces, conocedores del bien y del mal significaría conocedores de todo. Y si nos preguntamos, creo que tenemos como que ese sano prejuicio, porque no todos los prejuicios son negativos. Creo que podemos entender que un sano prejuicio es que no podemos conocerlo todo, ¿verdad? Sino que en realidad quien los conoce todo, pues es Dios. Entonces al hombre no le compete conocer todo. Y sobre todo, ¿en qué sentido? Conocer el futuro. Sobre todo en ese sentido es que no nos compete. Porque les pregunto, aunque no podamos responder aquí propiamente porque tenemos los micrófonos cerrados, pero pensemos, ¿cómo le hacemos para conocer el futuro? Pues solemos recurrir, como humanidad hablo, no digo que yo lo haya hecho o que ustedes lo hayan hecho, solemos recurrir a los adivinos, ¿verdad? Y entonces ir con un adivino, pues ya es caer justamente fuera de la vivencia propia de Dios. Por eso es prohibido ser conocedores del bien y del mal, porque bien y mal no significa únicamente algo moral, sino que significa también la expresión bien y mal, significa todo, porque o es bueno o es malo. Y si hablo de bien y mal, hablo de todo, pasado, presente, futuro, lo que sea. Pero hay una tercera acepción sobre qué significa bien y mal, pero sobre esta voy a volver al final. Así que si ven que ya me estoy despidiendo y que no regresé, por ahí pónganme algún guiño, no sé, levanten la manita o algo así, para que yo recuerde, o me lo ponen en el chat. No lo veo constantemente porque por la presentación lo mantengo cerrado, pero si veo que por ahí llegan muchos mensajes, pues allá iré entonces. Esto es con respecto al arbolito del bien y del mal. Por cierto, si recordamos, se dice que había dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Al final son el mismo árbol, ¿eh? Porque pues creo que después de que dijimos que estamos ante un texto donde la serpiente, más que ser un ser real, se trata de un personaje, entonces estamos ante un texto que busca dar cierta información que no necesariamente es información histórica, pero sí necesariamente es información verdadera. Es decir, estamos ante un texto que más que ir por lo literal, va por lo literario, ¿sí? Viene el segundo punto entonces, la serpiente. Vamos a ver qué pasa con la serpiente. Y para esto, híjole, voy a hacer como si fuera, decíamos, capítulo 2, totalmente diferente, nada que ver, o capítulo 3 quizá después de la introducción, capítulo 1, otro poquito de relato, y capítulo 3. No sé qué capítulo podría ser, la verdad, ¿no? Si esto fuera una novela o algo así, ¿no? Cambiamos escena y todo, pero debo decirles una cosa. Recordemos que pongo el caso de los evangelios para tener una idea muy cercana.
Recordemos que ningún evangelio se escribió con el escritor caminando detrás de Jesús. Y ahorita Jesús hizo esto y lo escribió. Al otro día Jesús hizo esto. Ningún evangelio escribió así. Los evangelios se escribieron muchos años después de que había pasado todo. Se escribieron por el testimonio oral y del testimonio oral se recogieron las enseñanzas, los dichos y demás de Jesús y los milagros, etcétera, y se condensaron después en un escrito que llamamos evangelio. Pues sí, con Jesús no pasó eso, en el Antiguo Testamento tampoco pasó, y obviamente, si entendemos el paraíso como algo real, pues menos pasó, pues no había nadie allí escribiendo, nada más estaban Adán y Eva, ni modo que estuviera Adán escribiendo mientras Eva platicaba con la serpiente y le dijo Eva esto y no sé cuánto más. No, 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 no. Es un texto, lo voy a poner así, los textos bíblicos se escriben tiempo después de acontecidos los sucesos propios, ¿sí? Tiempo después. En algunos casos, como este, que es un texto que escapa a la historia, pues obviamente que no podemos decir que escribió mientras estaba pasando, ¿no? Ya dijimos que es algo más bien literario y todavía tenemos que entender entonces que se escribió pues siglos después, más o menos cuando se escribió, aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Recuerden esto, siglo X antes de Cristo. Recuérdenlo porque es el tiempo de los reyes, ¿sí? Cuando ya están asentados, ¿en dónde? En la tierra prometida. Bueno, y eso es bueno, ¿no creen? Porque Dios les prometió la tierra prometida, pues de ahí viene la palabra, perdón la redundancia. Si Dios se las prometió y ya están viviendo en ella, pues todo está muy bien. Pues más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque en ese momento en que se escribió este texto, al igual que muchos otros, se tenía cierta vivencia, se estaba teniendo cierta vivencia que a ellos les conflictuaba. Por ejemplo, ellos eh, pues sabían que la procreación es buena, por así decirlo. De momento lo hice así para no meterme tanto con el tema porque lo voy a tratar más adelante. Sabían que la procreación es buena y entonces ellos pues vivían felices los embarazos, pero muchas veces las mujeres morían, muchas veces los hijos morían. Es decir, la tasa de mortalidad infantil y de recién nacidos era altísima. Y también morían las mamás. Entonces era altísimo. Y ellos entonces se preguntaban, si esto es bueno, ¿por qué morimos? ¿Sí? El ser humano, el hombre, voy a decirlo así, cuando estaba con los ganados y de repente no encontraban alimento para los ganados, porque los ganados comen muchísimo pastito y vegetación, y allá los suelos son más bien desérticos y demás, y decían, ¿por qué no tengo un suelo? Escucha cómo lo voy a decir, ¿por qué no tengo un suelo bendecido con vegetación? ¿Por qué parece que mi suelo está maldito sin vegetación? ¿Por qué mi esposa muere? ¿Por qué mi hijo muere? ¿Por qué tantos dolores? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué me llevo tan mal con las bestias y los animales del campo o del desierto? Vaya, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué no vivimos en armonía? Y entonces el creyente buscaba una respuesta a estas grandes interrogantes. Miren, la interrogante, por ejemplo, de la muerte, hasta el día de hoy la seguimos teniendo. Y hasta el día de hoy el creyente da una palabra sobre la cuestión de la muerte. Oye, que murió una persona que tenía 99 años y estaba enferma. ¿Pero por qué se murió? Bueno, pues es obvio que se iba a morir. Pero si decimos, es que murió una persona muy joven, con muchos proyectos, con mucha salud, ¿por qué murió? Y vienen las interrogantes. Así pues, si al día de hoy existen estas cuestiones, hace 3000 años, porque dije siglo X antes de Cristo, hace 3000 años, pues también existían. Entonces, obviamente también daban ciertas respuestas y como creyentes tenían que responder. Pero aquí viene una cosa muy importante y aquí viene el qué del por qué surgen los relatos, ¿sí? Estos amigos dijeron, vamos a responder a estas grandes preguntas sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la tristeza, la angustia, sobre tanto sufrimiento,
pero no sabemos, en primer lugar, de dónde viene. Lo primero que dijeron fue, no sabemos de dónde viene, pero sí sabemos de dónde no viene. Y fíjate, 3000 años, y al día de hoy no terminamos de entenderlo, porque cuando ellos dijeron de dónde no viene, adivina de dónde dijeron que no venía, de Dios. Esto no viene de Dios. Esto tiene que ser consecuencia de algo que pasó, ¿sí? No es que Dios haya dicho y creó por aquí el sol y por acá la tierra y por acá el dolor. No. Creó la vida, creó la belleza y por acá la terrible muerte. No, 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 no. Dios no creó eso. Entonces, ¿de dónde viene? Y así pues surge lo que llamamos un relato etiológico. Y un relato etiológico intenta dar a conocer el origen de una situación actual, pero contado en un tiempo pasado. ¿Sí? Es como si yo dijera el día de hoy, y también nos pasa, y también nos pasa. Ay Dios, ¿por qué no consigo trabajo? ¿Por qué será que no consigo trabajo? Ay, ya me acordé, cuando yo era joven, una persona que vi trabajando me dijo, gracias porque el trabajo, gracias a Dios por el trabajo, y yo le dije, ojalá que yo nunca tenga que trabajar. Ay, pues ya entendí que fue por aquello que dije, ¿no? Yo me acuerdo, uy, permítame poner un caso muy, muy sencillo que nunca he contado, me parece, creo que nunca lo he contado, pero también eran mis ideas de joven, adolescente, ¿eh? Resulta que en la casa paterna, materna de mí, vaya, de mis papás, teníamos una tiendita, una miscelánea chiquita nada más, ¿no? No sé si la conozcas, se llama Chedraui. Ah, es cierto, es cierto. No, no, no. Era una tiendita así de esquina, vaya, un cuartito nada más, ¿no? Y me acuerdo, fíjense nada más las ideas que tiene uno para que vean cómo no estamos tan lejos, dice la expresión, no estamos tan lejos del reino de los cielos, ¿verdad? Me acuerdo que en un 1 de enero, me acuerdo porque era del 31, que estábamos después de la cena, y era yo niño, insisto, y estábamos aventando cohetes y demás, y todos, ya en mi infancia ya existían los cohetes también, muchachos. Ustedes creen que son de hoy, ¿no? Son desde que yo era niño, ya existían. Y bueno, entonces me acuerdo que el 1 de enero, en la madrugada, mientras estábamos tirando los cohetes, los niños y demás, y las personas estaban, las adultas estaban despiertas, todo pues era fiesta, 1 de enero, fue un joven, mucho más chico que yo, por cierto, un niño más chico que yo, y dijo, es que quiero unos cerillos. Y me acuerdo, fíjate nada más, que se los dimos, mi mamá se los dio, pero no se los cobramos. No me acuerdo si fue porque no teníamos cambio, porque era rápido el momento, no me acuerdo por qué fue que no se los cobramos. Pues adivina qué pasó con el tiempo. Pasó que este amigo puso su tienda, bueno, este amigo, su familia, ¿no? Puso su tienda y su tienda prosperó y la nuestra se acabó. Y para los supersticiosos, ¿quién se echó solito la sal? Nosotros, ¿verdad? Porque como si nuestra suerte se la hubiéramos pasado al otro al darle los cerillos sin cobrárselos. Entonces, bueno, pues si así lo pensamos el día de hoy, lo digo, lo pienso yo, pero sé que muchos de nosotros hemos tenido ideas un poquito parecidas, ¿verdad? Creo yo. Y entonces, pues esas ideas, buscar, eso fue tiempo después que me puse a pensarlo, o sea, no fue al momento que dije, se nos va la suerte, se nos va la suerte, no, 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 sino que meses después, cuando nuestra tienda estaba ya en las últimas y yo veía su tienda florecer, yo dije, pero ¿por qué? Y dije, ay, ya me acordé, y busqué en el pasado algo que le diera razón a lo que estaba en el presente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa con muchos textos bíblicos que llamamos etiológicos. Algo estaba pasando en el momento que se escribió y se fue a buscar al pasado algo donde hubiera justamente esto. Pero aquí viene la gran noticia, que no se fueron muy lejos. Dirán, claro que se fueron lejos, se fueron hasta el Génesis, se fueron hasta el principio de los tiempos. No, no, no. Literariamente se fueron hasta allá.
pero en realidad dijeron, ¿por qué estamos pasando todo esto? Y no es Dios propiamente el que nos lo está mandando. Y voy a decir una palabra, una expresión, que la debemos entender únicamente en su tiempo. Dijeron, no viene de Dios, pero a lo mejor Dios lo mandó como castigo. ¿Sí? No es que Dios lo haya hecho por su propia voluntad, así como que yo, Dios, voy a crear la muerte, la destrucción, el dolor, la enfermedad, etcétera, sino que no le quedó de otra a Dios, según la mentalidad de ellos. Hoy sabemos la revelación, llegó Cristo como el 100% de la revelación, y ya sabemos que no, ni siquiera Dios hace eso, ¿no? Sino que son consecuencias propias de nosotros, pero Dios no manda el castigo ni la muerte ni nada por el estilo de esto, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros momentos. Ahora bien, entonces dijeron, no, Dios no lo creó, pero Dios sí nos lo está mandando por algo que hicimos. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viene aquí entonces historia sobre la historia. ¿Recuerdan que dijimos que habían entrado en la tierra prometida? Pues la tierra prometida, dos cosas. Primero, entraron en la tierra prometida allá del año 1200 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Pues no fue, obviamente, 1 de enero del 1200 entramos en la tierra prometida. No, 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 pero aproximadamente en ese año. Tenían unos 600 años, sin contar Egipto, que fue mucho tiempo, pero no lo contemos propiamente, yo te voy a decir por qué, en que ellos habían sido nómadas. ¿Se acuerdan? Mira, no está mal que no cuente Egipto porque fueron muchos años, pero propiamente, si vemos el principio con Abraham, Abraham andaba para allá y para acá, ¿se acuerdan? Eran errantes, eran peregrinos, y después de Egipto, pues anduvieron por el desierto. Podemos decir que estuvieron muchos años en el desierto, pero no tanto por llegar a la tierra prometida, sino porque ellos eran nómadas. Entonces no se asentaban. Y aquí viene una cosa bien interesante que no sé si tú sabías. ¿No se te has dado cuenta que en la Biblia de Dios hablamos de muchas maneras? Que Yahvé Sebaot, que el Señor de la Estepa, que Adonai, que Elohim, que no sé qué tanto. O sea, como creamos varios nombres a Dios. Bueno, pues resulta que todo esto también depende del tiempo, del momento y de cómo pensaban e imaginaban a Dios. Es como cuando decimos hoy, ay Jesús, tú que eres el buen doctor, cúranos. Es una imagen que tenemos de Jesús, pero Jesús nunca estudió medicina, por supuesto, ¿no? Ay Jesús, tú que haces esto, hazlo con nosotros. Y como que tenemos imágenes de Dios en este caso, ¿no? De Jesucristo en particular, de Dios en general, y en aquellos tiempos también, pues las imágenes que tenían de Dios, como ellos eran nómadas, era de un Dios que los guiaba por el camino, un Dios peregrino que andaba con ellos. Te pongo un caso muy rapidísimo. Debes recordar en el Éxodo cuando dice que durante el día Dios los acompañaba como una nube que les cubría con su sombra, pero durante la noche esta nube se convertía en una nube de fuego para que los iluminara y les diera calor, pero siempre andaba con ellos. Fíjate nada más la imagen que tenían de Dios, un Dios que los acompañaba todo el tiempo y todo el camino siempre a Dios. Pues llegan a la tierra prometida y pasan varias cosas. Aquí viene el segundo punto, y el segundo punto está dividido en dos. Viene la entrada en la tierra prometida, y lo primero es que la tierra prometida no está sola. Por eso decía que bueno que llegamos a tierra prometida. Pues ni tanto. ¿Por qué? Porque la tierra prometida estaba habitada. Entonces, lo primero es que tuvieron que conquistar la tierra prometida. Pero lo que en la Biblia se maneja como algo muy, muy maravilloso, así, grandes proezas, históricamente lo más viable es que hayan entrado un poquito discretos, ¿sí? Se asentaron en la tierra prometida. Pero repito, no estaba deshabitada, estaba habitada por varias tribus, pero una tribu que sobresalía era la tribu cananea, los cananeos, ¿verdad? Ahora bien, los cananeos, segundo punto, tenían tiempo instalados. Entonces, ellos no eran nómadas, ellos eran sedentarios, les salía bien la agricultura, ¿verdad? Eh, fíjate nada más,
voy a decirte un par de cosas, dos o tres, que espero te ayuden a entender justamente la Biblia. Este, porque si lo sabes, vas a ver que esto va a ser preciosísimo, ¿no? Em, si te acuerdas, voy a decir dos cosas de momento. De Caín y Abel, ya ves que Dios recibió con gusto la ofrenda de Abel. ¿Cuál era la ofrenda de Abel? Dice, los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Eso es una ofrenda de gente transhumante que anda con sus rebaños. Mientras mientras Caín le hizo una oblación de los frutos del suelo, es decir, de sedentarios. Entonces, de alguna manera, Abel representa a los pueblos peregrinos, de los cuales surgen los judíos. Y Caín representa a los pueblos agrícolas que estaban allí antes de que llegaran ellos a la tierra prometida. Por eso Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, porque es la ofrenda de los judíos, no de los cananeos, ¿sí? Primer punto. Y segundo punto, si tú te acuerdas de otro texto del Génesis, el, el diluvio, y mejor dicho, el final del diluvio, Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el que se lleva, otro día tenemos que hablar de ello porque es muy amplio, pero el que se lleva la bendición es Sem. Y el que se lleva la maldición es Cam. Y Jafet, pues ni fu ni fa, decimos, ¿no? Ni fu ni fa. Pero Sem es el antepasado de los semitas. Y los semitas son también de donde surge el pueblo judío. Mientras que Cam es el antepasado de ¿quién creen? De los cananeos. Por eso los judíos siempre tuvieron bronca con los cananeos, bronca doctrinal. Pero ya aquí, en corto, y aquí viene el chisme del tema del día de hoy, aquí en corto, los judíos que habían ingresado a la tierra prometida, habitada por cananeos, y que ellos tenían ya mucha experiencia en esto de la agricultura y demás, y sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar y cuándo todo, y ellos estaban aprendiendo, casi que dijeron, a ver, enséñenos cómo se hace. Adivina qué, sí les enseñaron, pero hacían ritos para sembrar y cosechar y todo esto. Entonces, además de enseñarles lo propio de la siembra y la cosecha, les enseñaban ritos. Y un rito, que era el de la fecundidad, era el que se llama prostitución sagrada. Y este rito consistía en que en el templo de los dioses había ahí un cuartito donde los sacerdotes tenían relaciones sexuales con algunas mujeres porque era como una representación de lo que los dioses cananeos hacían. Los dioses cananeos, fecundidad, tenían porque tenían relaciones sexuales. En cambio, bueno, o mejor dicho, en ese sentido, los cananeos decían, pues hay que hacer el rito de los dioses cananeos que tenemos y lo hacemos aquí en la tierra. Y entonces, pues obviamente, algunos judíos, cuando eran las fiestas de los cananeos, iban y también participaban de estos ritos. Ahí viene el desenlace, mis estimados hermanos. Resulta que el dios de los cananeos era una serpiente. Bueno, entre tantos dioses, claro, ¿no? Pero el dios de la fecundidad era una serpiente. También recibe el nombre de Baal. Ya en la ocasión anterior hablábamos de los Baales. Entonces, esta serpiente era tenida por Dios, varón, por así decirlo, de la fecundidad. Era un dios de esta fecundidad, como estoy diciendo ya, por varias razones. Menciono tres, dos compartidas con el texto que estamos hablando y una más de Ariel Álvarez Valdés. Dice lo siguiente, bueno, ¿por qué era una deidad la serpiente? Primero, porque como muda de piel,
entonces algunos llegaron a pensar que era inmortal. Entonces la inmortalidad es un rasgo de los dioses. Dos, porque siempre está justamente arrastrándose. Y pues mientras para nosotros puede ser hasta un insulto decir eres un arrastrado o una arrastrada, para ellos el arrastrarse es estar en contacto constante con la tierra, y la tierra era el signo de la fecundidad. Entonces la serpiente además era signo de la fecundidad. Y tres, porque la mirada de la serpiente, que parecería que no tiene párpados así, que siempre tiene los ojos abiertos, habla de sabiduría, de conocimiento. Entonces, sumen esos tres detalles, pues da como resultado decir la serpiente es como Dios, es inmortal, es fecundo y todo lo sabe. Es como un Dios, para ellos era el Dios la serpiente. Y entonces, aquí viene el desenlace con lo que le dijimos a este joven en aquel panel vocacional. ¿Acaso la serpiente antes caminaba? No, pero sí estaba en un pedestal, estaba arriba, estaba como si estuviera erguida. Entonces cuando Dios la maldice, por así decirlo, ¿qué es lo que está haciendo? Solamente decir cuál es su lugar. No es una maldición así de un castigo, sino de hecho, voy a decirlo así, la maldición para la serpiente no es una maldición para la serpiente, es un conocimiento para nosotros. ¿Sí? Cuando Dios maldice a la serpiente, literariamente hablando, no es que le esté maldiciendo, nos está diciendo a nosotros, el autor del texto nos está diciendo, ¿sabes qué? Deja de adorar a la serpiente. A mí me encanta porque apenas el primer versículo echa abajo el politeísmo cananeo. Porque el primer versículo del capítulo 3 dice así, la serpiente era el más astuto, sí, pero de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Es maravilloso, porque el escritor del capítulo 3 del Génesis, en un renglón, le quitó toda la divinidad a la serpiente y la hizo una criatura más de Dios. Es que, ¿cómo lo dijo? La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Deja de ser Dios, se vuelve criatura. Entonces, vamos concluyendo, pues, como decía, ¿qué significa esto? Algunas veces se ha querido ver en la serpiente al demonio, ¿verdad? Esto es una información muy anacrónica, es decir, cuando se escribió el texto no se hablaba, en todo el Pentateuco no se habla del demonio, nunca se habla del demonio, del diablo como lo conocemos, vaya, ¿no? El Lucifero, como quiera llamarle, vaya, no se habla de él, no lo conocen, el Pentateuco no lo conocen, y de repente nosotros decimos que está ahí. Lo que pasa es que muchos siglos después, un siglo II antes de Cristo, se empezó a conocer de la historia, por así decirlo, de este ser, de este personaje terrible y malévolo, y pues el libro de la sabiduría dijo, pues por causa del diablo entró la muerte en el mundo, y rápidamente se dieron cuenta y dijeron, pues la serpiente pasó a ser el demonio, el diablo, pero no, nada que ver. La serpiente era el dios, o uno de tantos, pero era el dios de los cananeos, referido al de la fecundidad. Por eso le pusimos la serpiente cananea, porque era la serpiente de ellos. Pero no solamente de ellos, de hecho, había varias culturas que también tenían a la serpiente como algo muy grande. Me acuerdo rápidamente de los egipcios y de los babilonios. Pero había otras culturas que la tenían así como que era alto, ¿no? La serpiente, lo mejor y lo más grande y tantas cosas. Pero no, la verdad es que era eso. Era simplemente decir, así lo voy a decir, el narrador bíblico estaba diciendo que muchos se estaban yendo con un culto mágico, con un culto supersticioso, con un culto en el cual no queríamos ser dóciles a Dios, y ahorita voy a explicar eso, sino que queríamos nosotros decir cuándo la tierra debe ser fecunda, cuándo tiene que llover, cuándo hay que hacer esto, cuándo nosotros decimos cuándo es el momento. Oye, pero Dios, no me importa Dios, yo hago este rito y este rito me va a dar la capacidad de atraer esta abundancia. Ya suena mucho lo que hacemos el día de hoy, ¿verdad?
el día de hoy hasta dentro de nuestro cristianismo católico, hasta dentro de nuestro cristianismo católico que tiene la recta doctrina, no siempre tenemos nosotros la recta práctica, ¿verdad? Y entonces a veces también hacemos y decimos, mira, te lo voy a decir, es absurdo, pero con él abrimos la puerta, poner a San Antonio de cabeza. Por ejemplo, o sea, nada más por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Un rito mágico supersticioso. ¿Cómo crees tú ponerlo de cabeza? Ahora, te digo, con eso abrimos la puerta, pero de ahí nos podemos ir y ponernos a pensar cuántas cosas hacemos dentro de nuestra fe, no fuera de ella, no, dentro de nuestra fe, que está equivocado eso, todo lo que estamos haciendo. Bueno, no todo lo que hacemos, me refiero a estas cosas en particular, ¿verdad? No vayan a decir, mira, aquí dijo Sergio que todo lo que hace el cristiano católico está mal. No. Dije que hay cosas que hacemos, como poner a San Antonio en cabeza, que es una locura y que está terriblemente mal y que queremos seguir manipulando como fuerzas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sobre eso es el texto, no es sobre otra cosa. Lo conocemos como el pecado original, lo conocemos como tantas cosas, y me da mucha curiosidad porque esto estaba pasando, y dice un autor, ya no me acuerdo quién fue de donde lo leí, dice un autor que esto estaba pasando en Israel, pero el escritor tuvo esa intuición tan bonita de escribirlo no como si fuera para judíos, sino para todo el mundo. Es genial, genial, porque eso lo estaban haciendo los judíos, pero lo pone en Adán y Eva, es decir, en toda la humanidad, ¿sí? Porque toda la humanidad cae en lo mismo, todos caemos en lo mismo, y ellos, o él, el escritor, lo vio en ese momento, y por supuesto que dijo, se aplica para todos, porque todos podíamos caer en el mismo error. Voy a concluir con dos cosas. Uno, con la tercera observación, la tercera cuestión acerca de qué significa bien y mal, que es quizá la más conocida, pero es bueno recordarla. Y otra, una nueva aplicación, porque ya hicimos aplicación ahorita, pero una nueva aplicación. Primero, ¿cuál es esa tercera concepción o idea de bien y mal? Ya dijimos que puede ser bien y mal moral, que puede ser bien y mal como una totalidad, pero conocedores del bien y del mal es una expresión que también se utiliza en la Biblia para decir, tú dices lo que está bien y lo que está mal. Si tú eres conocedor del bien y del mal, según la expresión, podría significar que cada uno de nosotros diga lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el problema de nuestros tiempos. Nosotros tenemos lo que llamamos ley moral natural. Como creyentes, afirmamos que esta ley natural nos viene desde la creación, porque Dios tiene una ley divina que ha inscrito en nuestros corazones y esa es la ley natural. Esa ley que a mí me dice por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, qué tengo que buscar y qué tengo que evitar. Pero el día de hoy estamos tan adormecidos y nos han vendido la idea de que no hay cosas malas, que tú eres el que dice que está bien y que tú eres el que dice que está mal, que con votos es suficiente para que algo se vuelva bueno, que con decir legalidad queremos decir supuestamente justicia y que con votos también podemos decir lo que está mal. Pero ¿sabes qué? Hoy no hay nada malo en ese sentido. Lo malo es que no te dejen decidir, ¿verdad? Que no te dejen ser tú el creador del bien y del mal. Y creemos que eso es lo mejor para nosotros. Es una falsedad. Hemos sido, una vez más, seducidos por estos dioses, ya no cananeos, sino por todos los dioses de este mundo que siguen diciéndonos, ¿a poco Dios no les deja hacer esto? ¿A poco Dios los limita tanto, totalmente? Y entramos en diálogo con el pecado. No, sí nos deja tal cosa, pero esto no. Es que tú no sabes. Por eso alguien ha dicho que ante la tentación ni siquiera dialogar. Hay gente que se siente tan buena, tan inteligente, tan santa, que cree que podría dialogar con el pecado o peor aún, con el maligno. Ahora sí, el maligno maligno, no la serpiente, ¿no? Es ridículo. Vamos a perder. Vamos a perder 100%. Si hemos de hacer un diálogo, mis queridos hermanos, que sea con Dios. Y sigamos el ejemplo, sigamos
enseñanza que alguna vez un padre me dio. Le decía yo, Padre, es que tengo malos pensamientos. Y él me dijo, en cuanto tengas un mal pensamiento, platícaselo a Dios y convertirás tu mal pensamiento en oración. No nada más con malos pensamientos, sino casi toda nuestra vida puede ser convertido, transformado o guiado hacia Dios. Y cuando hacemos eso, no caemos en la tentación y no pecamos. No le creemos a la serpiente, la vencemos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.